En otras palabras, se siente muy complacido de contar en el día de hoy con Reinaldo Martínez, licenciado en Pedagogía, con mención en Ciencias Sociales, con maestría en la historia de Venezuela. Es venezolano, pero con muchos años viviendo en nuestro país, impartiendo clases de historia en diferentes centros educativos. Y en el día de hoy lo hemos invitado para tratar un tema muy importante, un tema histórico, un tema de mucho calado, la historia de la Gran Colombia, ese gran sueño que fue concebido originalmente por Miranda, pero que fue rescatado, levantado y impulsado por el libertador Simón Bolívar, el padre de la Gran Colombia, el libertador. Entonces, queremos hablar de ese proceso de la construcción de la Gran Colombia que empezó con los procesos independentistas en el continente, y también porque ese esfuerzo después no fraguó, no se concretó, porque entonces los integrantes, las naciones, los pueblos integrantes de la Gran Colombia, como gran sueño de Bolívar y de Miranda, no se concreta. Reinaldo, muy contento, muy complacido de tenerte en el día de hoy aquí en Otras Palabras. Gracias a ti por la invitación. Damos la bienvenida y te reiteramos las gracias por haber aceptado la invitación a este programa. No, muy interesante tu invitación. Quisiéramos empezar con el tema de la independencia. ¿Qué factores históricos, mundiales, continentales, accionaron para que empezaran los procesos independentistas en el Nuevo Mundo, concretamente en América del Sur? Mira, como sabes, todos estos procesos tienen factores internos, ¿okay?, dentro de la misma sociedad de lo que conocemos hoy como Venezuela, que era Capitanía General de Venezuela, donde habían varias provincias, ¿okay? No era la Venezuela unificada que conocemos hoy. Y también, por supuesto, habían factores externos, ¿no?, que venían diseminándose por todo lo que era el Imperio Español, interesados también por otras potencias colonizadoras, como era la potencia inglesa, lo que era el Imperio Inglés, y que también estaba interesado, por supuesto, en debilitar la presencia española en este lado del hemisferio. También estaban, por supuesto, las simientes de las revoluciones que estaban ocurriendo en Europa y la Revolución Americana, que tenía pocos años de haberse ocurrido en aquel entonces. Todo ciertamente había un caldo de pensamiento político, ¿okay?, que le daba soporte a la propuesta de independencia. También habían intereses económicos, como siempre lo hay, ¿no? Sí. Que eran impulsados por los intereses comerciales. O sea, interesaba, por supuesto, debilitar la presencia española, que permitiera una apertura al comercio de otras potencias, que sí eran potencias marítimas. El caso de Inglaterra. El caso de Inglaterra y el caso de Holanda. Sí. ¿Okay? Que España estaba bien lejos de tener la potencia marítima que tenían ellas. ¿Okay? Y que ciertamente estaban interesadas en que la presencia española aquí se debilitara, ¿no? Reinaldo, el proceso que desencadena, o el detonante que desencadena el proceso de estas tendencias independentistas, es la invasión francesa a España. Se produce la ocupación de España. Sí. Ya previamente había abdicado el rey Carlos IV, Sí, en favor de su hijo Fernando, iba a ser Fernando VII. Pero hay un episodio en 1908 que cambia el curso de la historia.
y es que esa ocupación española, que empezó mucho antes, deviene en la abdicación de la corona en favor de Napoleón. Y eso, a su vez, conduce a que el hermano de Napoleón pase a ser el nuevo gobernante. El nuevo rey de España. Exactamente. Y eso la Constitución de Cádiz crea las condiciones. Explícanos cómo se fue dando ese proceso. Mira, fue la excusa perfecta. Que ciertamente, ya por lo menos en Venezuela, ya se venía generando círculos políticos donde se hablaba de independencia, donde hubo ya ciertos intentos en algunas provincias de lo que hoy es Venezuela, Sí. ¿okay? Intentos de rebelión Sí. contra la autoridad española, que por supuesto no llegaron a nada, pero... Bueno, Miranda encabezó, sí. el precursor encabezó ese uno de ellos es Miranda, Sí, sí. ciertamente. Ahora, los principales interesados en lo interno de este proceso independentista en lo que hoy es Venezuela eran lo que se conocían como blancos criollos, que eran blancos propietarios, ¿ok? Donde ciertamente ellos tenían el poder económico, mientras que los españoles tenían entonces el poder político, el poder de gobierno. Y este poder económico que estaba en manos de los blancos criollos, Sí. estaban interesados, por supuesto, de llegar a asumir por completo el poder político. Claro. Lo veían como algo natural. Y por eso se da entonces que cuando se da esa crisis de gobierno en España, surge un movimiento de supuesto para defender los derechos de la corona Sí. española, ¿ok? Y rebelarse contra el gobierno de Napoleón en España. Entonces, con esa excusa es que entonces un grupo de los blancos criollos logran asumir en 1810 el poder, Sí. en supuesto derecho de los reyes españoles, pero que en pocos meses se convierte ya en un abierto proceso independentista de lo que era España, ¿no? Ahí intervienen una serie de personajes, pero por encima de todo sobresale Simón, José Antonio de la Santísima Trinidad Bolívar Palacio, Ponte y Bravo. O sea que... Un mantuano. Un mantuano, es decir, un integrante de las familias tradicionales que dominaban, que habían estado desde tiempos inmemoriales de origen vasco, Sí. en Venezuela, en la Capitanía General de Venezuela. Ese Simón Bolívar viene con unas ideas, porque Simón Bolívar viene impregnado Sí. por unas ideas que en parte se le insufla a su maestro, Simón Rodríguez, Sí. pero también la experiencia de haber vivido En Europa, en Francia, en Italia, en la misma España. Sí. Explícanos ese personaje a grandes rasgos. ¿Qué ideas bullían en su mente? ¿Cuáles eran los sentimientos mayores que tenía? ¿Cuáles fueron las claves de su desarrollo vital que lo llevaron a jugar ese papel? Porque también hay unos elementos personales importantes. El joven mantuano que llega a España se casa con María Teresa Sí. Toro, creo. María Teresa del Toro. Del Toro, y resulta que cuando llega a Venezuela, la joven muere. Sí, a los pocos meses. A los pocos meses muere, y eso le cambia la vida. Sí. Entonces, explícanos esas claves personales, porque la independencia de Venezuela es difícil de entenderla sin la participación prominente de Bolívar. Por supuesto, Bolívar es una pieza clave y fundamental dentro de ese proceso. Aunque, como tú sabes, hubo muchas piezas. Sí, sí. Muchas las conocemos, otras muchas no llegamos a conocer, porque así es la historia. Sí, sí. Entonces, en ese proceso nos vamos a conseguir con
ciertamente un Bolívar que ha bebido de lo que es la ilustración, ¿okay?, propia que estaba en boga en Europa en aquellos años, y también es un elemento que llevaba en sus sangres ese anhelo de su clase social en Venezuela, en lo que era la Capitanía General de Venezuela, de llegar a asumir el poder político que veían que correspondían por naturaleza. O sea, eran hombres que producían riqueza y que ellos ciertamente veían que le era natural, que le correspondería el poder político. Entonces, era, por decirlo de una manera, esa idea de luchar contra la monarquía absoluta, ¿okay?, que abogaba la Ilustración y abogaba la Revolución Francesa, y que respondía a los intereses que tenían su clase social en Venezuela. Ahí el gran reto de Bolívar fue hacerse hombre militar. O sea, porque en pensamiento Bolívar, como Bolívar, habían muchos. Sí. En pensamiento, sí, tanto en Venezuela como en el resto de Latinoamérica. Sí. O sea, la diferencia era que desarrolló un mando militar. Exactamente. Por su propio mérito. Porque como, o sea, el perfil político de Bolívar lo tenía mucha gente en su época. Bueno, precisamente ahí quiero detenerme. Las relaciones entre Miranda y Bolívar. Cuando Bolívar llega, es un subordinado de Miranda. Sí. Pero después se da un episodio en la historia donde se produce un desencuentro entre esos dos líderes. Sí. Y Miranda termina entregado a los españoles. Sí. Se sugiere que el Libertador tuvo que ver mucho con la entrega de Miranda, porque Miranda, al parecer que en términos militares, no fue un mando, no fue un mando, y por eso el hombre que tenía la visión, que era Miranda, no pudo concretar, incluso en la lucha es sacrificado, porque en términos militares no pudo concretar. Bolívar, a diferencia de Miranda, o sea, Bolívar en ese momento de la crisis con Miranda, Bolívar todavía, por supuesto, le faltaba mucho por madurar como hombre de guerra. Lo que sí era una realidad a la vista de Bolívar en ese momento, como a la vista de cualquiera de las personas que estaban alrededor de Bolívar, es que Miranda no pertenecía a esa clase social de los blancos criollos. Ok. Entonces, pero ciertamente era una figura de la Ilustración que había estado en Europa, en Rusia, era un internacionalista. Sí. No, Miranda era un hombre de mundo, pero por completo. Sí, pero no tenía esa raíz social. Exactamente. No tenía esas relaciones. Sí. Como tú sabemos, y que a lo largo de la historia de la humanidad, eso es ciertamente fundamental. Sí. Pero, como te digo, no fue esa la única razón por la cual se da la crisis entre Bolívar y Miranda. Hay ciertamente una serie de detonantes, errores de Miranda, porque claudica ante los españoles en lo que se llamó la Primera República. Miranda... La batalla de Puerto Cabello. Exactamente. Se pierde Puerto Cabello. Exactamente. Se pierde Puerto Cabello, donde Bolívar también tiene ciertas responsabilidades. Sí. ¿Ok? Pero que Bolívar era un subordinado. Exactamente. De alguna manera, entonces termina ciertamente dándole la espalda a Miranda, ¿ok? Y Miranda termina siendo prisionero de los españoles. Entonces, mira, la historia y la historia de este proceso de independencia, como de todos estos próceres, uno ve su planteamiento político, filosófico, pero al final uno tiene que terminar viendo sus realidades. Sí. Porque al final de cuentas las realidades son las que se imponen. Sí. Entonces, vamos a ver cómo muchas veces la realidad le van a dar unas bofetadas a Bolívar bien fuertes. Sí. Bueno, Bolívar termina, en cierta manera, reivindicando a Miranda, porque el sueño de Miranda, que fue el primero, por eso se llama el precursor, que vio la Gran Colombia, es rescatado posteriormente por Bolívar y levantado por Bolívar, y eso marca un giro importante en la lucha independentista, porque ya no era la lucha por Venezuela, sino por una confederación, una nación grande entre las grandes. Vamos a hacer un alto.
¿Cómo no? Con tu permiso, y en el próximo segmento vamos a analizar otra vertiente de este tema fascinante. No, Sí. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, donde tratamos el tema de la independencia de la Gran Colombia, con el profesor Reinaldo Martínez, profesor con mención en Ciencias Sociales, profesor de Historia, con maestría en la historia de Venezuela, egresado de la Universidad Católica Andrés Bello. Reinaldo, en el segmento anterior terminamos hablando de la relación entre Bolívar y Miranda, dos hombres clave en el proceso de independencia de la Gran Colombia. Después que cae la Primera República por sus fragilidades, después que cae la Segunda República también, cuando aparece en el escenario el gran líder llanero, Boves, Sí. que cambia el curso de la historia en ese momento. Lo que se veía venir, una independencia tranquila, termina en una guerra civil, como decía Vallenilla Lanz, Sí. entre la clase de los mantuanos, la clase social privilegiada, y los elementos populares que se mantienen entonces firmes con el realismo. Sí, claro. Bolívar se va al exilio y va a dos destinos importantes, el Caribe. Primero en Jamaica y luego en Haití. Y siempre se ha dicho, Octavio Paz creo que era el que resaltaba, que en el Caribe se hacían imperios y se deshacían imperios. Y uno de los episodios que tenía en mente era precisamente Jamaica y Haití, porque en las islas es precisamente donde viene la gente del continente, se refugia. En este caso, en Jamaica, Bolívar formula la famosa Carta de Jamaica, que es un documento que marca ya un punto de inflexión importante en el pensamiento independentista. Sí. Y luego, en términos operativos, viene Haití, donde había un refugio para todos los revolucionarios del continente. Viene Haití, al Haití de Petión, Sí. porque en eso hay que hacer una distinción. Haití estaba dividido, en el norte había una monarquía y en el sur había una república. Entonces él viene al Haití de Petión. Y ahí concibe la famosa expedición de los Cayos. Háblanos de ese momento en el proceso de independencia de la Gran Colombia. ¿Qué representó eso para Bolívar, que fue el líder final del proceso, y para el mundo? Porque se vio ya
un planteamiento formulado desde Jamaica, que estaba dirigido fundamentalmente a los británicos. Porque Bolívar, después que visitó Londres con Andrés Bello, llegó convencido de que la relación con los británicos era una relación estratégica para asegurar la independencia de Sudamérica, porque como tú apuntaste al principio del programa, los británicos tenían mucho interés en accesar al comercio con Sudamérica. Claro. De hecho, ya habían perdido las colonias del norte, entonces estaban mirando la posibilidad de abrir el mercado a sus productos en el sur. Y sacar productos del sur hacia Inglaterra. Claro. Entonces, háblanos de ese momento del Caribe, Jamaica, Haití. Mira, aquí el Caribe, como tú sabes, fue refugio, ¿ok? Y a lo largo de la historia siempre fue refugio para desarrollar proyectos, para posiblemente lejos de la mirada de muchos, ¿ok? Entonces, vamos a ver que esa es la situación donde un Bolívar llega, después de su fracaso, a haber perdido la Segunda República, ¿ok? Llega a formularse también una nueva propuesta política. O sea, Bolívar pasó por una serie de planteamientos. O sea, ¿cuál era la propuesta de Bolívar? Bueno, una federación. Pero en muchos momentos Bolívar tuvo que lidiar ideológicamente entre un Estado centralista o un Estado federalista. Porque todo el mundo miraba hacia un Estado federalista, pero la realidad decía, aquí en Latinoamérica, un federalismo con la cultura, el bagaje cultural que veníamos los españoles, no era muy viable. O sea, nuestras sociedades no respondían a esa posibilidad que sí se dio en Estados Unidos. Sí. Entonces, pero Bolívar ciertamente estaba entre otra fragua con la que tuvo que lidiar Venezuela, Bolívar, entre la figura republicana, un Estado republicano con una división de poderes muy claras y una independencia de poderes muy clara, incluso a la figura de un Estado centralista, presidencialista y dictatorial. Sí, ¿ok? Entonces, al final él se decantó por la fórmula del gobierno fuerte. Sí, cuando llega allá a Perú. Sí. Entonces, que no es que él renuncie a todo eso, es que él sabe que cada situación tiene o debería tener una respuesta coyuntural y de momento y que le dé solución a una situación concreta. Porque estamos hablando de que Bolívar conquistó prácticamente alrededor de 2,5 millones de kilómetros cuadrados. O sea, pero sale Bolívar ya con un nuevo planteamiento político desde Jamaica, sale Bolívar también con un apoyo económico y en armamento desde Haití, que lanza su expedición de los Cayos por oriente de Venezuela. Hacia Margarita. Exactamente. Entonces, y por oriente de Venezuela es que empieza la reconquista, ¿ok? Que llega entonces hasta lo que es el Congreso en Angostura, una vez que libera toda la parte oriental de lo que hoy es Venezuela, que no se llamaba Venezuela esa zona. Y desde Angostura entonces es que le da vida a una propuesta política. Pero también hay un componente social. Y yo quisiera que destacáramos esto, porque la experiencia de él en Haití, Petión le pide, a cambio del apoyo, el compromiso de liberar a los esclavos. Y cuando llega Margarita, él libera a los esclavos. Sin embargo, en el continente se encuentra con el problema de que si liberaba a los esclavos, también corría el riesgo de la guerra social y atenúa el planteamiento. Eso lo lleva a tener problemas con Piar. Finalmente fusila a Piar por el temor a la guerra de colores. Pero hay un componente que yo quiero que lo hablemos ya en el próximo segmento, y lo voy a dejar planteado en este programa.
Vallenilla Lanz, en su obra El Cesarismo Democrático, que la última edición que se conoce aquí es de Monte Ávila, refiere que el proceso de independencia de la Gran Colombia fue en gran modo una guerra civil. Sí. Y entonces ahí viene el tema de la incorporación del elemento popular a la lucha. Cómo Bolívar ya a partir de las dos experiencias anteriores llega al convencimiento de que no se va a lograr la independencia si no se mete el elemento popular. Sí. Y ahí recluta a Páez para poder combatir la ferocidad de un Boves. Exactamente. O de la gente de Boves. Entonces vamos a dejar este tema ahí para el próximo segmento, donde vamos a analizar lo social. Lo social. Perfecto. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. Continuando con el desarrollo de este programa, en otras palabras, dedicado a analizar la historia de la independencia de la Gran Colombia, en el segmento anterior dejamos planteado una inquietud. A partir de la experiencia, de las experiencias precedentes, Bolívar, que era un genio militar y al mismo tiempo un genio político, pudo darse cuenta de que era muy difícil ganar la independencia de la Gran Colombia sin cambiar los actores, sin involucrar a otros actores que estaban en cierta manera marginales o preteridos en la lucha por la independencia. Y ahí viene la integración de otros actores sociales, de liderazgo popular, de base. Sí. Explícanos ese proceso. Mira, no podemos, ¿cómo te digo?, quitar una realidad cultural en toda esa región, que es que teníamos ya siglos siendo colonia española. Donde, ¿quiénes son los únicos que logran acceder al pensamiento, filosofía vanguardista del momento? Las clases más pudientes, o sea, campesinos, pequeños artesanos. Olvídate que estaban pendientes de la Ilustración ni de la Revolución Francesa, para nada. Sí. ¿Ok? Es decir, había ciertamente un interés externo e internos en aquellas provincias españolas para lograr la independencia, pero que no era acompañada por la gran población. Cuando ya hablo de la gran población, incluyo también a los esclavos. Okay. Entonces, la guerra en Venezuela fue en parte una guerra civil.
no solamente por las clases sociales, incluso dentro de las mismas clases mantuanas, habían factores muy tradicionales que no querían renunciar a ser ciertamente colonia española. ¿Okay? Y se dan enfrentamientos. Entonces, y por supuesto, ya a nivel más popular, donde la ignorancia de este pensamiento político europeo, pues por supuesto no les da ningún tipo de garantía. La gente en que pensaba, por supuesto, un campesino normal. Cambiar el amo. Cambiar el amo, pero ¿por qué lo voy a cambiar? O Sí, sea, claro. ¿qué es lo que me trae un cambio de un amo para otro? A este malo sí. lo conozco yo por lo menos. Este bueno, ¿quién me dice que va a ser mejor? Sí. Entonces, es verdad O sea, para la mayoría de la población no era un cambio, sino un cambio en las relaciones, Sí. sino un cambio de poder dentro de la cúpula dirigente. De hecho, ya a esa altura de la guerra, estamos hablando ya de 1819, la clase social más golpeada por la guerra era precisamente los propietarios blancos. Sí. Eran quienes habían hecho mayores sacrificios, no solamente económicos. Todos esos jóvenes terminaron muriendo en guerra, en batallas. O sea, pusieron el pellejo. Sí. Y cuando Bolívar viene del Caribe, ciertamente viene con una propuesta de hay que, por supuesto, saber llegar a esa base popular. Tenemos que lograr conquistar esa base popular y también, por supuesto, introducir dentro de la ecuación a los esclavos. Sí. Cuando se da ya el Congreso de Angostura, que ya Bolívar ha logrado conquistar el oriente, lo que hoy es Venezuela, ya se propone o sea, en futuro, lo que va a ser la liberación de los esclavos dentro de esa Colombia que se va a dar es en 1821 en el Congreso de Cúcuta. Sí. ¿Okay? Y también se da ya la posibilidad de que todo guerrero, que en aquel momento los guerreros con el que mayor poder contaba Bolívar eran los llaneros, ¿okay? De Páez. De que eran de Páez, liderados por Páez, iban a tener acceso a la propiedad. ¿Okay? O sea, que había un elemento de revolución económica también. Pero por supuesto. O sea, ya ciertamente no es lo mismo luchar porque es que por allá hubo algo que se llama Europa, alguien que dijo que es bonito, que ahora... La igualdad, la fraternidad y la libertad. Ahora yo voy a tener acceso a la propiedad. ¿Okay? Sí. Tan crudo y real como eso. Sí. ¿Okay? Entonces, y era ciertamente... Y lo otro muy duro que tuvo que terminar de asumir Bolívar es la guerra a muerte. Sí. O sea, Bolívar termina decretando lo que se llama la guerra a muerte. Sí. Que es, miren señores, usted puede ser muy venezolano si usted quiere, muy criollo, pero si usted o está con nosotros o está contra nosotros. Y si está contra nosotros, lo que le espera es la muerte, de nuestra parte. Ciertamente termina haciendo que la guerra tenga un punto decisivo mucho más impactante. Sí. Porque en situaciones previas, cuando se pierde la Primera República, la Segunda República, había muchos elementos de las relaciones que hay dentro de una sociedad de ese tipo, que termina entonces que a puntas de traición, a punta de medias tintas. Sí. ¿Okay? Reinaldo, no se puede hablar de la independencia de la Gran Colombia solamente viendo al genio militar de Bolívar, al genio político de Bolívar. Hay otro actor fundamental, que es de Paula Santander, el presidente Santander, que fue en el fondo lo que llamaban, mientras Bolívar era el hombre de las vicisitudes, que tenía que estar en los campos de batalla, Santander era el hombre de las leyes, que estaba en el centro del gobierno en Nueva Granada, en Bogotá. Y ahí hay como una relación, porque estos dos grandes hombres tenían algunas afinidades, ambos eran masones,
Sí. Pero al mismo tiempo se reconocían como grandes hombres que se necesitaban. Y se necesitaban recíprocamente. El papel de Santander en todo este proceso y después las dinámicas que se desarrollaron a partir de las contradicciones que se dieron en el seno de la Gran Colombia cuando se asegura ya la independencia. Porque a partir del 21 ya se veía claro el triunfo de la Gran Colombia. Sí. Sí. Allí, fíjate tú, Bolívar, en su conocimiento, en aquel momento global, sí, sí. Veía de una manera bastante resumida lo que era la sociedad venezolana como el cuartel. Venezuela es el cuartel. Y veía a la sociedad de lo que era Cundinamarca, Nueva Granada, y es Colombia, como esta es la universidad. O sea, donde ciertamente se desarrolla el conocimiento político, donde se desarrolla entonces el nutriente de cultura necesaria para una nación como era la del proyecto de la Gran Colombia. Y veía a Ecuador como el monasterio. O sea, ese elemento que el mismo Bolívar nombra, de alguna manera lo vamos a ver en Santander. Santander como la cúpula política también de lo que era Nueva Granada en aquel entonces, va a permitir o fue el elemento que Bolívar vio necesario para lo que era la integración de toda una maquinaria de Estado, sí. ¿Okay? Necesaria para el proyecto político. Que en Venezuela él no iba a poder contar con ese tipo de elementos. Sí. Entre otras cosas porque las pocas figuras que había prácticamente habían sido arrasadas por la guerra. ¿Okay? A Bolívar solamente quedaban 2 o 3 personas fuera de lo que era Colombia con la capacidad de un gobierno. Y Santander, que llega entonces ciertamente a aliarse y con Bolívar en ese proyecto, tiene que también asumir posiciones. Uno puede criticar a Santander, que a final de cuentas termina dándole la espalda a Bolívar, pero también hubo situaciones que a Santander lo llevan a tomar una serie de decisiones, como un Bolívar que se lanza a un proyecto militar de liberar hasta el Perú. El Alto Perú, exactamente, porque se llevó a Bolivia. Entonces, donde eso es, sí. Hey, que mándame dinero para la tropa cada 15 días. O sea, uno ve la correspondencia de Bolívar hacia el gobierno en Bogotá y no era sino un requerimiento de recursos para las tropas. Sí. De hecho, varias veces Bolívar tuvo que enfrentar alzamiento de su propia tropa por falta de recursos. Entonces, y ese gobierno de Bogotá, que ya tenía una deuda contraída con Inglaterra, con otras potencias del mundo, teniendo que mantener una tropa en expansión. Entonces, habría muchas presiones. ¿Okay? Me imagino que Santander tuvo que asumir muchas presiones en muchos aspectos y también existía la misma situación de poca mentalidad de integración. O sea, el hombre de Bogotá no se veía reflejado para nada en un hombre de los llanos. No. Ni se veía reflejado para nada en un hombre de... Todavía en el presente es difícil. Sí. Y imagínate en esa época. Exactamente. Sí. O sea, y sabiendo sí. que a final de cuentas fueron los llaneros los que entran por los Andes, sí. ¿okay? Y en gran parte son un factor que logra entonces la independencia también de esa ahí vamos a hacer un alto. En el próximo segmento, que es el segmento final, vamos a hacer un esfuerzo de resumir lo que fue la campaña de los Andes, que fue la que completa la obra, porque después que se consolida Venezuela, Colombia, bueno, sí. Bolívar toma la ruta, como tú bien indicas, de los Andes, lo que lo lleva a Perú,
Ecuador, Perú. Luego que Perú entonces saca de Bolivia. Ahí se encuentra con San Martín. Sí. Y luego el Alto Perú y lo que fue la independencia de lo que hoy es Bolivia. Esa fase de expansión consolida la idea de la Gran Colombia, pero después su tamaño mismo conspira contra su unidad. Totalmente. Entonces vamos a hacer un acto y ya en el segmento final vamos a redondear lo que es este proceso de independencia de la Gran Colombia. Querida Pao del futuro, cuando leas esta carta, espero que seas la mejor futbolista del universo. ¿Ya pudiste averiguar la receta secreta de la batida que hace mami? Ojalá te siga gustando tanto como me gusta ahora. Toby debe de estar grande y fuerte. Siempre seremos compañeros de aventuras. Espero que nunca pares de jugar y aprender. Que nunca pares de crecer. Atentamente, Pao. En el segmento final de este programa que hemos dedicado a analizar la independencia de la Gran Colombia con el profesor Reinaldo Martínez, quien es profesor en historia y con maestría en la independencia de Venezuela en la Universidad Católica Andrés Bello. Reinaldo, dejamos planteado un tema que tú lo explicaste muy bien, la tensión entre Bogotá, entre Santander y Bolívar, en gran modo derivada del mismo hecho de la dinámica de la guerra. Bolívar tenía muy claro de que hasta que no se acabara el dominio español en el continente, la revolución iba a estar amenazada. Iba a estar amenazada. Y desde el punto de vista militar, de geopolítica, de estrategia, tenía toda la razón del mundo. Pero obviamente eso implicaba una política de expansión de la guerra hacia todo el continente. En el sur ya venía un movimiento del sur hacia el norte, desde Argentina, encabezado por San Martín, y que termina básicamente con un encuentro de Bolívar y San Martín en Lima. Pero el proceso, a medida que se va expandiendo por una ley de las alianzas o de la dinámica, se va convirtiendo en cada vez más difícil en la cohesión. Sí. Porque mientras más grande, mientras más actores involucran, mientras más territorio, más requerimiento de recursos, menos cohesión interna tiene. Sí. Que entonces, explícanos ese proceso, que fue un proceso incluso trágico, porque le cuesta la vida a Sucre. Los localismos, los caudillos locales, los jefes locales de provincias o áreas del Imperio Español no estaban, como tú decías, acostumbrados a una visión global. Eso lo veían visionarios como Miranda, como Bolívar, como Sucre, pero el localismo era dominante. Entonces explícanos ese proceso que está en la base de tu tesis. Sí, y de hecho también la tensión no solamente se da entre Santander y Bolívar, también se da y en mayor grado
entre Santander y Páez. Sí. O sea, la confrontación entre la élite política venezolana, que es muy reducida, y la élite en Bogotá, que es cada vez más fuerte con el paso de los meses. ¿Ok? Y a esa crisis, a esa tensión, Bolívar está todavía muy ajeno. Más que ajeno, lejano. O sea, está a kilómetros de kilómetros en el sur. Entonces, lidiando con un ejército. No solamente el ejército opositor, con su ejército, que estaba pasando necesidades. Entonces, claro, Bolívar tenía que estar haciendo maromas, ¿ok? Para lograr entonces, uno, darle, por su liderazgo personal, darle sostenimiento a esa figura, a esa estructura que hoy llamamos la Gran Colombia, y luego mantener vivo a su ejército. Entonces, y luego no solamente eso, también el mismo Ecuador, que acaba de ser liberado por Bolívar, empiezan también a algunos líderes a también entonces tener recelos de competir con el liderazgo en Bogotá. Cuando Bolívar libera al final a Perú en 1826, es que a final de 1826 es que Bolívar regresa. Desde 5 años tenía Bolívar fuera de acá, prácticamente Bogotá, de manera continua. La experiencia de Bolívar en Lima, bueno, se conoce ahí, se conocen muchas hazañas de él, con Manuelita Sáenz, con las limeñas, en la parte amatoria, vamos a decir, del líder, pero hay quienes consideran que él ahí ya en Lima y cuando llegó a Bolivia se dio cuenta de que para poder mantener eso había necesidad de un gobierno fuerte. Sobre todo en Lima. En Lima, sí. Si Lima era una sociedad mucho más tradicionalista. Sí. O sea, que cualquiera de las otras sociedades que no, era el virreinato. Exactamente. O sea, el virreinato muy importante. O sea, que en Lima le viniera a uno de estos hombres de Lima a decirle que van a estar gobernados de Bogotá, o que tienen algo que ver con los llaneros de Venezuela, pero a ellos les resultaba como hablar de Marte para nosotros hoy. Sí. ¿Ok? Pues entonces era una sociedad mucho más tradicionalista, ¿ok? Mucho más difícil de poder dominar, y es por eso que vemos a un Bolívar que en su planteamiento político estaba bien lejos de lo que era la dictadura, plantearse, mira, aquí la única manera de sostener una propuesta política que al final termine adhiriéndose a lo que es Colombia es con un poder de facto. Y de hecho él pide permiso a Bogotá poder extraordinario, y le dan el poder extraordinario ilimitado, que lo convierte prácticamente en un dictador en Perú. Entonces, cuando Bolívar ve que ya deja algo establecido más o menos en Perú, es que decide mirar de nuevo a Bogotá. Cuando mira de nuevo a Bogotá es que se encuentra aquel conflicto armado entre lo que es la cúpula política de Bogotá y la cúpula política de Caracas, ¿okay? Donde vemos a un líder como Páez. Sí. Entonces, y llega ciertamente a un Bogotá donde ya habían quien le tenían miedo y veían a Bolívar como una amenaza. Bueno, a partir de ese episodio, cuando Bolívar empieza a retornar, todo su retorno fue un retorno sorteando tramas, conspiraciones, intentos de asesinato. En Bogotá lo trataron de matar. Luego, finalmente, ya enfermo, termina en Santa Marta. Pero él escribió unos documentos que publicó el doctor Antonio Gil, donde en gran modo se refleja ya esa última fase de su pensamiento, cuando intenta el Congreso, la convocatoria del Congreso de Panamá. Sí. Que es, vamos a decir, su último esfuerzo por construir, de unificar no solo a la Gran Colombia, sino a todo el continente. Porque ahí incluso participa un delegado inglés, un delegado norteamericano. Sí, el anfitriónico, sí. Y en Panamá se plasma una visión
que va más allá de más la Gran hemisférica. Colombia, más hemisférica. Sí. Y sin embargo, al mismo tiempo abriéndole la posibilidad de una alianza especial con Inglaterra, una relación especial con Inglaterra. Sí. Obviamente, en cierta manera, en gratitud al apoyo que recibió el Reino Unido, que recibió la independencia de Sudamérica del Reino Unido. Y a la necesidad de más dinero. Y de más dinero, Cris, porque los financiadores Claro. de todo el proceso. Explícanos el tema del Congreso de Panamá. Solamente lo ratifica Venezuela. Después ningún otro estado lo ratifica. Pero se convirtió en un referente para todos los desarrollos posteriores del panamericanismo, Sí. del Congreso de Panamá. Bolívar ahí, en cierta manera, recoge algunos elementos de su frustración. Cuando habla de he arado en el mar, esta lucha. Sí, allí en ese congreso, que es increíble cómo Bolívar logra, ya desde un punto de querer hacer los últimos esfuerzos para lograr que esos liderazgos locales lograran entender y asumir que en la unidad iba a haber más para todos. Sí. ¿Ok? Y que ciertamente muchas veces a esos liderazgos locales, les podía interesar ser más cola de león que cabeza de ratón, Sí. cosa que muchos nos captaron, por supuesto. Y que fuera Panamá el punto donde se diera ese congreso, era interesante que ya Bolívar pudiera captar lo que al final de la historia va a terminar siendo, que es el punto estratégico de lo que hoy es Panamá. ¿Okay? Donde no solamente se consigue el mundo del norte y del sur, sino también que se consigue el mundo del oeste y del este. Entonces, y luego, el otro miedo que va a conseguir, aunque Caracas ratifica, ¿ok? Vamos a conseguirnos que también en Venezuela, de hecho, Bolívar termina exiliado de Venezuela. Bolívar termina expulsado de Venezuela. De donde es su cuna. Sí. ¿Por qué eran los miedos en Venezuela hacia Bolívar? Porque ciertamente Bolívar nunca dejó de ser su figura de presidente de una república que tenía entonces una comunidad política en Bogotá, y cuando Bolívar hace su último viaje a Caracas, todo el mundo temía que Bolívar actuara allí como el castigador. Sí. ¿Ok? Cuando entonces Bolívar y Páez se consiguen, Bolívar lo que hace es darle un gran abrazo a Páez. Bolívar tenía un olfato político, había que un olfato político muy importante. Ahora, ese abrazo a Páez le costó su liderazgo en Bogotá. Sí. Porque en Bogotá sí estaban esperando que llegara como el castigador allí a Venezuela. Sí. Entonces, claro, era toda una serie de contradicciones Sí. que desmesuradas. Exactamente. Sí. Bolívar es un hombre que hizo historia, no que vivió una circunstancia, generó circunstancias, pero sabiendo que si uno mismo, un hombre, una mujer corriente, no tiene el control muchas veces de lo que es el futuro de uno mismo, imagínate cuando estamos hablando de proyectos políticos Sí. y de esa envergadura. Bueno, ¿no? con Bolívar se aplica esa famosa, no es famosa, pero a mí me gusta citarla mucho, de Raymond Arón, que el hombre hace la historia, pero pocas veces sabe la historia que hace. Exactamente. Realmente se trata de un personaje fabuloso, que se considera el latinoamericano más universal, Simón Bolívar. Incluso algunos consideran que está dentro de las primeras grandes figuras de toda la historia vamos a decir, Por lo menos contemporáneo. de la modernidad. Sí. De la modernidad
Bolívar está dentro de los grandes. Ya solamente nos resta reiterarte las gracias, Reinaldo, Gracias por a ti. haber aceptado nuestra invitación a participar en Otras Palabras para tratar este tema, la independencia de la Gran Colombia. A los amigos y amigas televidentes le damos las gracias por su atención, de seguir este espacio todas las semanas. Espacio que se transmite también en horarios de domingo de 1 a 2 de la tarde, de 10 a 11 de la noche, los martes y los jueves de 7 a 8 de la noche, y en los canales de YouTube, en Otras Palabras TV, donde están toda la lista de programas en Otras Palabras, analizando siempre un tema importante con un especialista, con un entendido en la materia, gracias al patrocinio al apoyo que nos da Leche Milex. Gracias por su atención y hasta la semana entrante, Dios mediante, en que estaremos de nuevo con ustedes en otra entrega de En Otras Palabras.